Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación D. Para mayores de 18 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Milena te apoya. Milena tu amiga, escuchando a los demás. Milena tu amiga, Milena te aconseja. compartiendo un día más. Su compromiso, Milena, ahora es ayudar. No te sientas solo. Milena te orienta. Escuchando a los demás. Milena dialoga. Milena tu amiga, compartiendo un día más. Milena tu amiga, Milena. Hoy tenemos un gran tema para todos ustedes, junto al panel de invitados. Milena, adelántanos, ¿qué trataremos el día de hoy? Hoy vamos a hablar de cuando los hijos son los que maltratan a los padres. ¿Y qué podría suceder para que un hijo maltrate a su padre, a su madre? Y bueno, a veces no son mayores de edad, en otras ocasiones sí, pero son a veces los verdaderos jefes de la familia. Ellos no son delincuentes comunes, pero pagan, amenazan, roban y además de eso agreden psicológicamente. Bueno, se convierten incluso en protagonistas del llamado síndrome del emperador cuando son niños, pero también qué peligroso es que crezcan maltratando a sus padres, porque seguramente cuando ellos estén en su vejez también van a estar maltratando a sus padres cuando vuelven a ser como dependientes. Así que es importante que hoy hablemos de este tema, no solamente enfocado en los adultos mayores, que son los que más índices muestran de violencia física, psicológica, incluso las pensiones a veces se las retienen, pero también cuando hay niños que tienen un síndrome de emperador. Para este tema está conmigo la licenciada clínica, psicóloga clínica, Susana Mabel Galán. Bienvenida. Gracias, encantada. También está la doctora Claudia de Gómez, ella es coordinadora del programa del adulto mayor de Ágape. Gracias, bienvenida. Aquí está el doctor Douglas Francisco Vázquez, él es médico general de Hogares Santa Mónica. Con gusto, gracias. Bienvenido. Y Julio Jiménez, él es consejero familiar. Bienvenido, Julio. Gracias. Hoy sin esposa. ¿Hoy vino solo? Sí, mi esposa está desvelada para trabajar anoche. Ah, bueno. Fíjense que es importantísimo que veamos este tema desde la niñez, porque generalmente cuando son niños únicos, niños consentidos, licenciada, empiezan a maltratar a sus papás en el sentido de que los saben manipular, muchas veces incluso hasta les tiran objetos, les gritan. Sí. Yo siento que eso es una falta de respeto de un menor de edad hacia su papá o su mamá. Claro, y hasta muchas veces le llegan a pegar. Exacto. Patadas, le dan codazos, les pegan en la cabeza y el padre permite, la madre o el padre permite. Esto se da por carencia de límites totalmente. Cuando hay una sobreprotección, que la madre o el padre quiere proteger tanto al niño que lo que hace es evitar hacerle daño. El niño se aprovecha efectivamente y es donde vienen a aparecer el síndrome del emperador. Es que al niño que se le ama se le pone límites, se le pone reglas. Sí. Y generalmente una persona que crece sin reglas no sabe cuándo parar. Exacto, no tiene un alto. Claro. Y continúa y continúa y continúa, y el padre muchas veces permite que continúe. Entonces, cuando ya se les llega a un contexto más fuerte, que ya hay este tipo de agresiones, donde maltratan, les dicen hasta palabras soeces, o les pegan, los atacan físicamente, y cuando ya este niño viene y repite la conducta en el colegio, es cuando el padre se da cuenta de que está pasando un problema. Ahora, estamos viendo algunos casos de adultos mayores que sufren violencia también, y es importante que reconozcamos que cuando una persona adulta llega como a ser muy dependiente también de sus hijos, empieza el maltrato, porque a veces no entienden que su agilidad disminuye, es decir, son mucho más lentos,
para todo, ¿verdad? Así No es. son como niños, porque ustedes mismos aquí en los programas me han dicho, no son niños, pero sus habilidades se vuelven más lentas. Más lenta, así es. La mayoría de personas piensan que los adultos mayores Se vuelven vuelven como niños, niños, se vuelven niños. y no, en realidad no se vuelven niños. Sí tienen sus habilidades más disminuidas y lo que hacen la necesidad de tener que buscar el apoyo de sus hijos. Y en esta etapa de la vida es donde lastimosamente estos hijos No la pues reciben. llegan en una etapa a maltratar al adulto mayor, no solo, como decía la licenciada, física, sino también emocionalmente, psicológicamente, económicamente. Llegamos a ver estos maltratos en los adultos mayores que en realidad vemos que a medida de pequeñitos quizás fueron creciendo sin estos valores. Lastimosamente en esta etapa de adulto mayor pues vemos las complicaciones en nuestros adultos mayores. Ahora, por acá tenía que hay especialistas que señalan que los aspectos familiares o ambientales no son suficientes para explicar este fenómeno. Y la violencia, dice, necesita alguna causa para aflorar y suele hacerlo, por ejemplo, en la adolescencia como consecuencia de un deterioro personal, de una inmadurez, pero me imagino yo que también de un hijo ya mayor hacia un adulto licenciado, cuando ellos están sufriendo también alguna causa que están un poco como amargados y se desquitan, porque generalmente al recibir violencia, esa violencia se tiene que encauzar hacia otro lado. Exacto. La situación es que todo tiene un componente psicológico, que después puede llevar a un componente más orgánico. Ahora, si ya traemos un problema, como habíamos hablado desde la niñez y ya la adolescencia, y esto va a seguir en la adultez. Ahora, ¿quién nos va a llevar cuando ya tengamos un adulto mayor? Ahora, esto si de por sí en el contexto familiar, vemos que ese tipo de violencia se repite día tras día, vez tras vez, o generación tras generación, no esperemos tener a un adulto mayor con la capacidad de poder ser visto como una persona siempre familiar, o poder inclusive darle un mejor trato de salud o trato físico, si siempre va a tener ese mismo complemento de todo lo que ha venido, el maltrato, va a ser lo mismo, sus nietos van a tener maltrato contra él, sus hijos contra él, o alguien otro familiar. Ahora, generalmente, por ejemplo, cuando un hijo, bueno, aquí estamos viendo el caso de un adolescente rebelde, se nota quizás por el tipo de color de cabello, etcétera, aunque hoy son de moda, Ok. pero se ve gritándole a su autoridad, que es su papá. Que es su padre, sí. Y esto es algo a veces común en esta etapa cuando los hijos quieren rebelarse contra los padres. No sé en su caso si algún hijo suyo se quiso rebelar ante su autoridad. Sí, realmente, no sé, puede ser la naturaleza. Influye mucho cuando están niños, cuando las parejas no se llevan bien también, cuando tal vez una de las dos personas, decimos nosotros, es como más suave, pero porque no le dice nada al niño pequeño para corregirlo, sino que está dejando tal vez a la otra persona Muy que lo corrija. permisivo, Que lo eduque. Exactamente, entonces cuando no hay una educación de parte de los dos, cuando el hogar es funcional, ¿va? Porque hay hogares disfuncionales, pero es otro tema. Ahorita es cuando una persona no corrige al niño pequeño y va dejando que haga muchas cosas, es lo que influye con lo que la licenciada estaba diciendo, que van creciendo con eso y que van haciendo lo que ellos quieren. Sí. Entonces, en el caso mío, Sí. yo tengo 5 hijos. Ya uno de 33. Cada hijo me imagino que es una experiencia diferente. Totalmente diferente. El de 33 años, 32, el de 22 años, de 14 años, de 12 años. Y tienen unas actitudes, sí, totalmente diferentes. Y hay maltrato, maltrato que a veces, por ejemplo, la niña pequeña. Yo le digo una cosa y ella empieza a hablar, a contestar, a tener ella la razón. Eso es un maltrato. Probablemente yo hice algo incorrecto o lo dije mal, pero la respuesta de ella es un maltrato para uno de mayor. Entonces claro. con cada uno se tienen diferentes etapas también de la forma del maltrato hacia uno. También cuando le llevan la contraria o le dicen algunas palabras que son un poco, no sé, humillantes o despectivas. No le voy a decir quién, pero por ejemplo, fuimos a un lugar y estábamos ahí y estamos bromeando y vino uno de los 5 y dice, no le haga caso, no se ha tomado la pastilla.
Es un maltrato. Sí, Claro que así sí. Es un maltrato. Sí. Una falta de respeto. Es una falta de respeto. Uno se pone a reír, se enoja en el momentito, pero ya no puede actuar de la misma manera, pero se pone a reír. El otro no, le digo, mira, lleva ese asunto, anda a echarlo al cumbo de la basura. Venite pues, me dice. O sea, como está enojado, va. No se está refiriendo al papel, sino a uno, pues, venite, y lo quieren echar a uno. Entonces es una forma de maltrato también. Entonces, ¿por qué actúan así? Puede ser que nosotros en un momento determinado no hayamos tomado, no lo hayamos O la- educado conforme a la palabra de Dios. O la autoridad necesaria también para poner los límites. Influye. En el caso de nosotros fue mi esposa. Mi esposa es un poco más tranquila, no le gusta decir nada. Cuando se enoja, pero influye en el hogar de que no se pongan de acuerdo. Sí. En la educación. En la educación. Ujú. ¿Quién Sí, corrige, influye quién mucho. no? Dice la Biblia que instruyamos al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Entonces, el instruirlo, el ponernos de acuerdo. Por ejemplo, yo dije algo incorrecto. Si mi esposa apoya a los niños, va a haber problemas para los niños. Entonces ellos van a empezar a maltratar y ya grandes van a ser igual. Va a continuar con lo mismo. Nos van a mandar al asilo, como decimos nosotros. No, y hay países que los asilos son una alternativa porque todos trabajan, porque obviamente ahí tienen los cuidados en estos clubes, incluso de día. Pero cuando tú mandas a una persona mayor, un familiar, tu mamá, tu papá, a un asilo porque lo sientes como un estorbo, por supuesto que es un maltrato, porque claro. generalmente lo llegan a ver tal vez una vez a la semana, una vez al mes, sí mucho. Eso platicábamos nosotros, ¿verdad? Que, por ejemplo, en el caso de nosotros en el hogar, tratamos también de que ya a nivel nacional el nombre de asilo lo vamos quitando como A hogar, asilar a un hogar. Ajá. Asilo es aislarlo. Aislarlo, Entonces ya cambiamos ese nombre a hogar, en donde nosotros tratamos de convertirnos en parte de su familia, pero no vamos a ser Jamás, el 100% su familia. Siempre pasan añorando que llegue un familiar a Así es. verlos. Y a veces dentro del hogar ellos entran en estado de depresión cuando ven que al otro compañero los familiares lo llegan a visitar y ellos empiezan en una ansiedad de que a mí nadie me viene a ver, llámele, y no tanto porque lo lleguen a ver, sino que preocupados de cómo está su familia. ¿Estarán bien? ¿Les habrá pasado algo? ¿Por qué no han venido? Entonces son las angustias que ellos viven en el hogar y que nosotros No, y la tratamos, atención ¿verdad? que se necesita Así también en es, esa edad. así es. La verdad. Ahora, no Imagínate. sé si tiene mucho que ver en lo que se siembra, y tal vez aquí ustedes como expertos me dirán, de repente madres o padres que han sido muy entregados, muy apegados, que tuvieron un tiempo de calidad, no solamente fueron proveedores de los zapatos, de lo que necesitan, sino que estuvieron en esos momentos especiales, generalmente eso lo van a cosechar, en la adultez, porque es una relación recíproca. Ahora, Claro. no sé si los que realmente no tuvieron esa conexión, esa cercanía con sus hijos, simplemente o de distancia, a puras penas, quizás también lo veían. No sé si esto influye en estas acciones, como ahora tú eres el que estás en la posición que yo estaba cuando era hijo, que tú no me veías, no me llegabas a ver, no me comprabas ni Oh, para sí. los zapatos. Como pasarle en la claro que factura. tiene sí. que- Como tiene que ver pasar mucho en la con eso, factura. tiene que ver mucho Sí, con eso, tiene porque mucho. lo que hablamos también con la colega es el hecho de que estamos optando ahora a una nueva cultura, que es eso, formar hogares, sustitutos para nuestros abuelos, ¿verdad? O bisabuelos, cosa que antes no se veía, porque la antropología del latino es siempre cuidar a sus parientes, Así es. siempre estar con su gente, ¿no? Y siempre hay alguien que quizás no tuvo hijos, es el que se queda al cuidado del papá o la mamá. Exacto, entonces hasta dentro de unos años, no hace mucho que hemos empezado a hacer este tipo de características y estamos observando que está en crecimiento, pero es porque también hablamos que quizá tiene que ver mucho el hecho de que también la situación social tiende a forzar un poco el hecho de que tengamos que mandar a nuestros adultos mayores mejor a que sean cuidados por alguien, porque yo ya no puedo, ya sea porque tengo 2 trabajos, 3 trabajos, tengo un trabajo que me absorba más tiempo, o porque tengo que desplazarme de un área geográfica a otra y es mucho más grande el espacio. No puedo verlo en 2 días, 3 días, una semana, 15 días. Entonces estamos tratando de hacer eso mejor, buscar a alguien que sea el sustituto de nuestra familia. Claro. Pero hasta cierto punto eso no está bien. ¿Verdad?
porque entonces estamos dejándole y delegándole que haga alguien lo que nosotros deberíamos de asumir. Pero desde ese punto de vista es que lo que hacen los hogares, tratar de dar esa parte que hace falta, ¿verdad? Y tratar de dar ese cariño y amor que necesitan estos adultos. Y retomando el hecho de que... La atención. Exacto, y retomando el hecho de eso, de que sí, hay personas que inclusive los van a dejar por el hecho de que tal vez es lo contrario que les pasó a ellos. O sea, cuando eran jóvenes, Claro. mi papá me maltrataba, mi papá era muy difícil conmigo, exacto. No, y yo creo que es un proceso donde si fue así tienen que perdonar, porque ya vamos a hablar de eso, porque generalmente no pueden pasar con esas piedras atrás toda la vida y cargando y desquitándoselo cuando ellos ya son los que tienen ahora la pelota en sus manos. Claro. Así es. Nos vamos a un corte, regresamos de inmediato. El tema de hoy, cuando los hijos maltratan a los padres. Compartiendo un día más. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, Milena. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga. Compartiendo un día más. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, Milena. Cuando los hijos maltratan a los padres, es el tema del día de hoy. Estamos hablando un poco acerca de diferentes etapas, porque desde la niñez puede presentarse que los niños tienen ese síndrome del emperador, que son ellos los que mandan, y los padres les obedecen y van avanzando, no se les ponen límites, hasta que realmente la agresividad es muchísimo. Y bueno, ¿cuántos videos no se han visto ahí en internet de tipos de maltrato? Igualmente Sí. los adolescentes maltratan a sus padres en algunas ocasiones y luego ya en la adultez maltratan a su papá, a su mamá que estén ancianos. Tenemos un video que vamos a analizar el día de hoy para que también aquí nos puedan aconsejar, porque hay muchos casos que usted en casa pueden ser similares. Bueno, aquí estamos viendo el maltrato hacia una persona en la tercera edad. Ahora, en este caso, que no sé si ella será la cuidadora. Uy, no, pero qué barbaridad. Qué barbaridad. Es Es la tremenda. nieta, me Esta dicen, al patada. parecer, que quizás ha quedado al cuidado Al cuidado de la abuelita en ese de la momento, abuelita, sí. sí. En Y se- algunas ocasiones este maltrato llega Ay, a no, pasar qué barbaridad. de veras. porque Sí, tal sí. vez solo es una persona la encargada de cuidar al Sí. adulto mayor. Sí. O en Pero este caso ya- se deja una pero persona pero muy joven. Ya vea. se puso Sí. muy violento la cosa. Sí. No, pero existe. Ah, o sea que Existe ese tipo de al maltrato. parecer pusieron una cámara escondida, quizás porque habían señales, quizás, o ya Claro, habían tal vez la señora ya se sospechaban, quejaba, sí. o de que le aparecía con pegaba. moretes. A sí. veces Ajá, hay señales con físicas. señales ajá. físicas, sí. Este es otro Moretes, día. Ya vemos que se ha cambiado. Ahora está cambiando de ropa la señora. Ah, Al parecer la señora tiene problemas ya De artríticos, movilizarse. sí, movilizarse. un problema artrítico de base, ya Y el una hecho de no degeneración querer ósea ayudar. bastante marcada. Sí, solo ese Porque maltrato solo el hecho de también. tratar de impulsarse, Y el hecho de no querer ayudarle a movilizar eso es un maltrato. es un maltrato. Exacto. Sí, porque está ahí enfrente como retándola. Ajá. Sí. Y no Ay, solo, ay, no, ay, ay. no solo pensemos el hecho de sí como intento levantarse, a eso vamos poniéndole el hecho de la desnutrición. Porque un paciente desnutrido no tendrá la misma Sí, fuerza porque y me imagino capacidad. que no le da de Claro. comer. Exacto. no le ha de dar de comer. Entonces, Golpe claro, le su da. masa muscular no está suficientemente fuerte para poder Sí, hacer esa para situación. poder- Ahora, aguantar. hablemos del caso de los cuidadores. En este caso, usted mencionaba que generalmente es una persona la que se queda a cargo. Aquí se veía que era esta nieta la que se quedaba en casa como a Al cargo de la del adulto persona. mayor. Sí. En los adultos mayores se da el problema del cuidador quemado. Es cuando una persona se encarga directamente del cuidado del adulto mayor. Entonces llega un momento de tanto estrés que a veces involuntariamente realiza este maltrato físico generalmente al adulto mayor. Por esa cansancio. Por cansancio, así es. Porque toda su vida en realidad gira alrededor del cuidado del adulto mayor. Entonces siempre es necesario de que el cuidado de un adulto mayor no puede estar solo a cargo Sí, de una exacto. persona. Se necesita un grupo de personas que estén día con día tratando de darle esta atención al adulto mayor. Interesante. Más si es un adulto mayor con problemas de demencia, Alzheimer, Sí. que es una patología pues mucho más crónica, con muchas más complejidades y que el adulto mayor necesita una atención
pues principalmente de un grupo Ay, no, profesional. pero llegar a esa edad y que te maltratan así para eso, ¿no? ¿Quién quiere vivir ya a esa edad y estar sufriendo de esa forma? Y lamentablemente sucede, ¿verdad? Yo tengo el caso de una señora que la madre de ella sufre de Alzheimer. Ella me consulta por los nietecitos, ¿verdad? A mí. Pero se da el caso de que ellas, sus hermanas, residen en Estados Unidos y lo que hacen es turnarse cada cierto tiempo para venir, porque la persona encargada de la señora mayor ya no, o sea, llega un punto en que la señora no soporta. Y lo que hace, pues, entra a terapia conmigo y todo, pero yo le digo, mire, yo siempre le voy a recomendar que alguien más le venga a ayudar, porque no solamente usted. Entonces, debido a las recomendaciones que también se le han dado del doctor de la mamá de ella, de la señora, se turnan también las hermanas para venir. Y ella, pues, se va a descansar durante un cierto periodo. A recargarse. O sea, a recargar energías, la pobrecita. Ahora, eso no ¿verdad? es tampoco una excusa para ese tipo de maltrato. Yo creo que aquí una No, persona así simplemente no tiene valores, no tiene aprecio, por supuesto, Ni por su respeto. abuela, si es el caso de la abuela. Porque este tipo de maltrato, cachetadas, bofetadas, No, ponerse ya, en ese patadas papel y todo. es muy delicado. Ahora, que no es mala idea esto de cuando queda un anciano en casa ponerles un video, porque realmente así uno ve si se le paga a alguien o el que queda encargado, pero yo me imagino que es porque ya sospechaban, Claro. doctor. Y ¿cuáles serían, cómo empieza un adulto? Porque generalmente los amenazan, Sí. Los hablar internan. acerca de que están siendo maltratados. Una de las señales que se pueden encontrar primero son pacientes que hay que buscarles algún tipo de maltrato físico en sí, como un hematoma o que se conoce como un morete, ¿no? Una injuria, un trauma o una molestia, que de repente un paciente se comience a quejar de un dolor específico en una zona. Hay que averiguar cómo fue ese tipo de dolor, porque puede haber sido también causado por un golpe, puede haber sido causado por un mal movimiento que hizo la persona que lo cuidó. Puede ser inclusive que en un descuido la persona se levantó y se cayó de la cama, se deslizó en el baño, a la hora del baño, de bañarse también se pudo haber golpeado. O sea, hay que buscar cualquier otro tipo, cualquier trauma que por lo menos no estaba presente constantemente, y entonces hay que verlo, y ahí hay que empezar a poner el punto, ¿verdad? O aquel paciente que es muy callado, que de repente era algo activo y de repente ya no dice ya nada. Y uno le pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Quizás lo hace por el hecho de no querer acusar a la persona con la que está, o por el hecho de que no la maltraten, nada por el estilo, ¿verdad? Y esa razón es con la que nos podemos ir empezando a caminar la situación. Ahora, la lástima es que realmente todos vamos a llegar a tener un día de esa edad, es decir, nadie se salva, y nuestras habilidades motoras sobre todo se van a volver mucho más lentos. sí. Pero eso no quiere decir que ellos no piensen, que no sientan, realmente qué tremendo es, y sobre todo la manipulación que me imagino que hay en torno a esto, porque se calla este tipo de maltrato. Usted hablaba hace un momento en el anterior de la siembra. O sea, muchas veces puede pasar que los padres de uno sembraron en uno el maltrato, pues lo corrigieron, los padres antes lo corrigían con un Severamente. Sí, lo corregían severamente. Entonces, en el caso que estábamos viendo en la televisión, me pongo a pensar que probablemente la muchacha era la abuela y quizás la maltrató. Tal vez la abuela sembró en ella ese tipo de rencor. De rencor, de resentimiento. Entonces, pero dice que lo que uno siembra, eso cosecha. Pero también a la muchacha o a las personas que vieron que la muchacha estaba haciendo eso, vamos a llegar nosotros a mayores también. Entonces, lo que nosotros estemos sembrando ahorita, eso vamos a cosechar nosotros también. Si nosotros maltratamos a las personas mayores, bueno, a los adultos mayores que ya casi llegamos, si nosotros los maltratamos, nosotros vamos a llegar y vamos a poder ser maltratados. La Biblia habla de maldición, de maldiciones. Es una herencia de maldición que el ser humano acarrea por falta de Dios, por falta del conocimiento de Dios. Y que en un momento determinado, pues ahí vimos que tal vez la golpeaba un poco suave. Hay personas que son golpeadas No era más suave, fuertes, yo no veía que era suave. pero hay personas que son golpeadas más fuertes. Y ahí se veía quizás un poco. Pero sí, lo que uno siembra, eso va a cosechar. Entonces, como una recomendación sería tratar de nosotros sembrar lo que queremos cosechar. Ahora, no, y saber que realmente, yo decía de un detonante, que es realmente un detonante, pero antes de ahondar en esto, vamos a contestar la llamada.
Nora Salinas. Claudia Salinas. Hola. Bueno, llamo para primero exponerle mi caso, ya que yo soy una madre de familia que me quedé viuda cuando tenía 26 años, con mis 2 hijos, y toda la vida pues me ha tocado trabajar en una maquila para poder darles lo mejor a mis hijos. Creo que no les he dado lo material que cualquier hijo desease, pero sí le he dado valores, principios, pero me topo con un problema, y es que en el caso del niño, él ya tiene pues 16 años y está en una etapa rebelde. Él no le puedo decir nada porque me alza la voz, se enoja, está con un carácter bastante difícil. Y la verdad yo ya no sé qué hacer, porque yo trato de acercarme a él, de tratar de ver cómo puedo conversar con él. Él anda con jóvenes que andan en malos pasos, con chicos que están tomando, están bebiendo, y yo no le puedo decir nada. Incluso ha llegado hasta el punto de que me ha alcanzado a golpear, porque yo he querido corregirlo, y usted sabe que ahora con estas leyes de que protegen más a los malos portados, entonces yo ya no sé qué hacer, estoy desesperada. Yo trabajo, pero sí estoy pendiente de ellos, y como les repito, no tengo para darles lo que ellos materialmente necesitan, pero sí los he inculcado en valores. Y el problema más que todo es con el niño, con el varoncito, porque está en una etapa bien rebelde y no me quiere hacer caso. Entonces la pregunta es, ahí para usted, ¿qué me puede decir? Igual para los expertos que le acompañan, ¿qué puede ser una madre como mi caso? Y me imagino que pues como todo joven hay muchas madres que están pasando por el mismo caso. Muchas gracias, Milena, por su atención. Gracias a ti, Claudia, por la llamada, porque yo sé que puede servirle de ejemplo a muchos. Licenciada, ¿qué hacemos con el caso de este joven adolescente rebelde? Bueno, situación que no debió de haberse llegado hasta ese punto, más sin embargo por difusión de familia, desintegración de familia, pues lamentablemente la señora está muy ausente del hogar la mayor parte del tiempo, y esto ha venido a abonar al jovencito para que él gane como más derechos sobre el hogar. Hay que poner límite. Mire, los adolescentes, señora, cuesta un poco, pero no es difícil manejarlos. Lo que debe de hacer es hablar con él, imponerse, saberse imponer con mucha inteligencia y con mucha comunicación hacia su adolescente, porque si se le impone de una manera dominante y violenta, lo que va a obtener es violencia sobre él. Tal vez de pequeñito el niño recibió ciertos castigos, de los cuales pues le causaron cierto resentimiento hacia usted o hacia alguien más, pero en este caso es con usted que ha sido quien ha maltratado. Debe de platicar con él, y si no pueden lograr un entendimiento, entre usted y él, pues llevarlo a terapia, porque esta criatura le puede volver, es un problema de ira que va a ser mucho más fuerte y va a llegar a desencadenar pues un accidente o algo que no se quiere. Licenciada, mi punto aquí es, esto no es de la noche a la mañana. No. Uno puede ver señales, porque el muchacho tiene 17, pero me imagino yo que le empezó a responder por ahí a los 14. Sí. O tal vez más pequeñito. Sí. O antes. Y otra cosa que también... Y que ya por la culpabilidad de que estaba mucho tiempo trabajando, le dejaba pasar algunas groserías. Ahí volvemos a los límites y los valores. Yo soy mamá y a mamá se debe de respetar desde pequeñitos, porque de lo contrario los chicos piensan que con mamá o con papá van a hacer lo que ellos quieran. Y es cuando ellos tienen que entender que no es así. Y también tratar al niño, al joven, como un adolescente ya no referirse a él como el niño, es un adolescente de 17 años ya casi tratarlo va a ser como tal. Mayor de edad. Claro, ya va a salir de adolescencia. Me imagino yo que la corrección se da según la edad y según también, los privilegios que tienen. Así Ahora, es. esta foto dice, es triste cuando una madre pudo cuidar a 10 hijos, pero 10 hijos no pueden cuidar a una madre. Bueno, esta es la realidad de muchos ancianos hoy en día. Claro. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué se desprenden 10 hijos, doctor? Bueno, podrían haber muchos factores. Uno de ellos puede ser también qué trato tuvieron los hijos por parte de su mamá. No vamos a culpar directamente a la mamá, pero puede influir. Otra cosa que puede influir también es el hecho de que es la distancia por trabajo,
por otra situación, lo que habíamos al inicio, caso. cambios geográficos, Ujú. que tanto me distancié ya de mi mamá y se perdió aquel amor y aquel apego de familia. Entonces eso también tiene mucho que influir. Otra cosa Ahora que puede... también a veces cuando ya cada quien hace su familia, de repente podemos llegar a ser muy complicadas en el sentido de cómo se trata a la familia política, es decir, Claro. a los que se han casado con nuestros hijos. Y muchas veces tendemos a alejar a la gente en vez de Sí, sí. acercarla. Bueno, en el hogar nosotros hemos visto inclusive también casos de personas que el esposo o sea, que sería la suegra en este caso, la que quedó en el hogar, el esposo es el que le exige a la hija de esta señora que vea que si no la fuera a dejar al lugar, el lugar de ellos se disgregaba. Entonces, hasta que yo no te voy a dejar, mejor deshacerte de tu mamá si quieres que nosotros continuemos. Cosa que no tendría que ser así. Interesante. No, hay que conocer muchas causas porque realmente es que se provoque que un hijo te maltrate, ha pasado un proceso. Ha pasado un proceso y hay que buscar la raíz porque esto para nadie beneficia y hasta pecado puede ser llegar a maltratar al que nos dio la vida. Nos vamos a un corte, regreso con la conclusión. Compartiendo un día más. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, Milena. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga. Compartiendo un día más. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, Milena. Hoy estamos hablando de cuando los hijos maltratan a los padres y algo que me llama la atención que hay que poner mucho ojo, sobre todo las señoritas solteras, cuando los hijos hablan mal de sus papás, que esté viejo, que está vieja, desde ahí vemos que no hay un respeto, que no hay una admiración hacia sus padres de familia. Y este tipo de vocabulario después van a terminar diciéndoselo a ustedes, porque una persona que no respeta a sus papás, que es hablábamos de la primera escuela, que es la Exacto, casa. la casa. La casa es la que nos educa. Y bueno, hay muchos que pueden ser que hayan cometido errores. Nunca es tarde pedir perdón. Nunca es tarde venir, sentarse, arrepentirse y hablar. Tal vez fue demasiado estricto como padre de familia. Tal vez fue ausente. Tal vez solo fue un proveedor o ni siquiera fue proveedor. Pero ¿saben qué? Nunca es tarde para sentarse a hablar y pedir disculpas, pedir perdón. Si se puede en algo, alguna acción. A veces las heridas son bien profundas, pero que uno pueda en vida pedir perdón por algún daño, creo que esto es el remedio que más ayuda a muchas familias, para que no lleguemos a ser un adulto mayor que después nuestros hijos nos pasen la factura maltratándonos. Ahora, desde chiquitos con los límites, volvamos a esto porque creo que es muy importante cuando vemos que los hijos se están creyendo con demasiada autoridad en casa. Sobre los padres. Sí. Detenerlos, explicarles, licenciar las consecuencias. Sí, así es. Hablar mucho con ellos. Desde pequeñitos los niños entienden. Desde bien pequeños ellos entienden qué es lo que está pasando. Entonces todo padre debe tener muy buena comunicación con sus hijos. Pero yo decía que a veces hay detonantes. Entonces puede ser que no sepan manejar su frustración los niños. También entonces, el enojo. generalmente el enojo, la ira, porque ya sería ira, Sí, cuando son van iracundos. en contra de eso. Y si esto no se maneja, en la vida van a sufrir. Totalmente, porque van a ser rechazados de uno u otro lado. Entonces, como padres deben de saber mantener un equilibrio entre una cosa y otra. Yo siempre he dicho que en el hogar, siempre y cuando la familia esté integrada por padre y madre y los niños, ¿verdad? Una familia funcional, que siempre sea cualquiera de ellos el que lleve la batuta, pero que se pongan de acuerdo. No restarse autoridad frente a ellos, no permitir muchas veces que terceras personas se involucren en la crianza de los niños, porque ahí es donde los niños los confunden. Entonces dicen, yo mejor le hago caso a la tía porque la tía me adoba el gusto, me da todo, ¿verdad? Por decirle algo. Entonces los niños también manipulan, entender cuando su hijo, sus hijos se están manipulando y darse cuenta, reaccionar y poner un alto, porque de lo contrario eso continuará. Y otra cosa que mencionaba también en el Julio, en el corte comercial, que usted dijo generalmente lo de la señora de 10 hijos, que tuvo 10 hijos que atender, pero ninguno la atienden a ella. Y usted me dijo. Sí, hablábamos de que uno de padre tiene, digamos, en el caso de la señora que veíamos de 10 hijos,
le da como más importancia o al mayor o al menor o al de en a medio. cualquiera, Preferencia, se sí. le da preferencia, Así es. entonces eso influye mucho para que, como estábamos diciendo en el corte, que esto, muchas veces, este niño que se ha mimado más es el que sale con más problemas y tal vez no quiere ni atender Sí. a los padres, y tal vez aquel que no se ha atendido mucho es el más dadivoso con los papás mayores. Estaba pidiendo un consejo, Claudia, en el anterior, y con el muchacho que tiene como 16 o 17 años. Yo creo, no es necesario que busque una religión la persona, la mamá, o sea, esta muchacha Claudia, pero bien puede pedirle a Dios dirección para poder acercarse a su hijo. Y lo que usted estaba diciendo, de pedir perdón. Tal vez la ausencia de esta persona ha ocasionado resentimiento en el muchacho y rebeldía. Entonces es fácil acercarse. ¿Quién tiene que pedir perdón? El que sienta en su corazón en un momento determinado que ha ocasionado problemas. Ahora, también que a veces el mimar mucho a un niño nos trae como consecuencia que se creen realmente todopoderosos y manipulan, pero también maltratan a los papás. Cuando hay un varón y una hembra, generalmente las mamás como que le dan un poco más prioridad al varón, no sé por qué. ¿Por qué lo hacen? No sé, pero no debería de ser así, porque eso ocasiona el inconveniente de lo que estamos hablando. Bueno, tengo un profesor que también quiere opinar del tema, porque me imagino que ellos también se dan cuenta cuando tienen emperadores ahí en la clase. José Luis Mendoza es el maestro. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, sí, de repente cuando podemos nosotros interpretar incluso que estos maltratos pueden también ser relacionados con la misma situación o con las mismas circunstancias que nosotros mismos vivimos en nuestros trabajos, ¿verdad? Y pues vemos nosotros cómo encontramos jóvenes que gracias a la tecnología de repente uno también se da cuenta que los hijos pierden algún tipo de confianza, ¿verdad?, con los padres. Yo he tenido un ejemplo, Milena, he tenido un ejemplo en el cual los castigos de antes eran, por ejemplo, 2 casos, ¿verdad? Y eso equivale hoy como a quitarle el teléfono celular a un joven. Y eso quiere decir que de repente los hijos se rebelan, llegan incluso a insultar a los padres, y eso por supuesto pues no deja de ser algo que hiere, ¿verdad?, la permanencia dentro del estatus familiar. Así es que yo que trabajo con jóvenes me doy cuenta cómo ellos se van revelando poco a poco, precisamente ante las circunstancias que los mismos padres están manifestando dentro de la familia. Claro. Vemos también que hasta desorganizadas de muchas familias, también eso no deja de hacer que los hijos pues vuelvan a tener un comportamiento diferente, no es tal de amor, de cariño, sino que también es distinto a ser padre. Bueno, muchísimas gracias, José Luis, por tu opinión, y precisamente estábamos hablando de los tipos de corrección que decía yo en el bloque anterior. Muchas veces, hoy en día pues se usa más privarlos, Privación, despegando, porque exacto, ha habido mucho abuso hacia los menores de edad, privarlos de ciertos privilegios. Y lo que dice el señor profesor, de que ahora lo que optan los padres es por retirarle el celular, y es donde obtienen todo el enojo, la ira de sus hijos. Es que no es de quitarlo en el momento, es de explicarle que va a haber un castigo si él no cumple ciertos lineamientos dentro del hogar. Yo siempre soy de la idea en sugerirle a las madres, o a los padres en todo caso, que no debe de pasar ese teléfono encendido hasta las 9 de la noche. Se tienen que decomisar. Se lo tienen que la hora de ir pedir, a dormir. hijo, deme el teléfono, yo lo voy a guardar. ¿Por qué? Porque los padres muchas veces se van a dormir confiados en que los hijos ya no están chateando con sus amiguitos, y a veces llegan hasta las 2, 3 de la mañana chateando, utilizando los teléfonos. Entonces no se les dice que no lo utilicen, simple y sencillamente que las cosas dentro de la casa deben de ser bajo unas reglas, un orden, porque esto les va a dar la disciplina necesaria. Licenciada, yo no sé si es que seré yo demasiado estricta o qué, pero de repente creo yo que mientras son hijos de dominio,
Mientras yo les dé de comer, yo les compré los zapatos, yo les Correcto. pagué el colegio, yo les compré su ropita, que es de ellos. O sea, realmente son hijos de dominio. Sí, y de repente así es. llegan a exigirle a uno más de lo realmente, incluso hasta lo que uno le puede dar. O si uno se lo da con amor, con cariño, porque esa es responsabilidad de uno padre, Claro. cubrir estas Esas cosas básicas necesidades de los niños, sí. Pero al final son hijos de dominio. Yo no sé cómo alguien se te puede salir de tu dominio, cuando la autoridad en casa tiene que ser papi y mamá. Así es, ahí es por la carencia de la imposición de los padres. Ahí es donde los padres Que si desde esperan pequeños hasta los no 15 pueden. años para educar, Ya están olvídense. ya están muy desfasados porque ya pasó mucho tiempo. no están acostumbrados a que Claro les que pongan no. un límite o que les pongan Y un el, y el hasta aquí. adolescente ya se acostumbró a dominar a sus padres, a su madre en este caso, Fíjate a que- intimidarla. Qué interesante también el hecho de que se están viendo bastantes niños, que no es el tema realmente, ¿verdad? Sino adulto mayor, pero se están viendo muchos niños con problemas ya clínicos, bien Sí. marcados. Sí, sí. Estamos viendo niños con problemas visuales a muy temprana edad, debido a que la radiación y todo el hecho de estar en la noche con el teléfono toda su Exacto. noche crea un cansancio visual, problemas de concentración. de concentración, atención en la Ya. escuela. Es otra cuestión, situaciones de vascularidad cerebral también por el hecho de estar demasiado cansado ese cerebro, causa demasiadas cefaleas o dolor de cabeza intensos. Después tener que empezar a revisar qué está pasando. Problemas aparte de la tensión y la agresividad de eso, de que está llevando Eso, esa las situación. iras que están subiendo. Bueno, hasta hay pacientes que tienen problemas de nutrición. Y uno me puede preguntar, ¿y cómo va a ser eso, doctor? ¿Qué problema de nutrición si tiene el teléfono? Claro, pasan en el comedor. Ya ni Sí, comen. no hay un límite de dónde usar y dónde no usar. Yo Así creo que es. esas cosas... O sea, Aquí el problema es que que son chiquitos y dicen a los 2, 3 años no entienden. Los niños sí entienden. ¿Se entiende? Claro que sí. Sí Todos entienden. entienden. Lo que pasa es que uno tiene que educarles explicándoles, no solamente Exactamente. castigarlos por Hay castigarlos. que hablar con él. Ahora, volviendo al tema de cuando ya se nos ha vuelto un gran problema, porque en cada etapa yo creo que es un problema. Si un niño te está pegando y te hace un show en un supermercado, qué vergüenza. O cuando un adolescente tienes un problema de rebeldía que te levanta la voz, te levanta la mano. Y un problema muy grande cuando también vemos nietos o hijos o cuidadores maltratando a los adultos mayores. Y como mencionábamos ahorita, en toda etapa hay límites. Si no ponemos límites desde el principio, llegamos al adulto mayor y ahí si no pusimos límites, los hijos se aprovechan del adulto mayor tanto económicamente, No le van a dar la quitándole herencia a sus su hijos. oigan, hasta que pensión. se mueran, hay que Así dar. es, Oh, sí, uno sí. aprende de ellos día a día. ¿Sí o no? Sí, así es. Yo tengo beneficiarios, tenía una abuelita y me decía, doctora, me dice, no le dé la herencia a sus hijos hasta que usted haya fallecido. Porque mire lo que me pasó a mí. Le di mi casa, le di mi herencia y me vino a dejar aquí. No puso límites ella desde el principio y a medida la etapa de su vida fue pasando. Ahora, les voy a decir una cosa, que muchos trabajan pensando lo que les van a heredar a sus Así- hijos. así es. Pero un momento, de repente, no tienen necesidades también. ¿Por qué no pagarse una persona que los cuide? Así es. Ujú. Incluso un motorista que los ande llevando, sino que piensan en la herencia que les voy a dejar a los hijos. No, realmente a veces, imagínense, los hijos no tienen corazón para tocarles y mandarlos para otro lugar y agarrarles la quitarles casa. todo, sí. Entonces a veces también creo que hay que amarnos nosotros, respetarnos a nosotros, pensar en lo que necesitamos hasta el día que nos vamos a morir. Sí. Hasta es. comprar ahí el nicho. Ya tener es todo decir, listo. para eso hemos trabajado, pero siempre yo creo que el latino es muy así, estar trabajando y que estar pensando en la herencia que le van a dejar a los hijos. ¿No, Julio? Sí, generalmente eso se está pensando en las cosas materiales, qué es lo que vamos a recibir de los que se van a morir. Y las herencias más lindas son otras. Sí, es los principios, el conocimiento de la moral, Dios, la cultura. lo que le decía que le iba a decir a Claudia, que no necesariamente tiene que meterse en un lugar, sino hablar con Dios. Dios existe. Hablábamos con la licenciada que Dios existe. Mire, me dice una señora, pero yo no me quiero meter a ninguna religión. No, si es que no es necesario que se meta a una religión. Pregúntele a Dios. Ahí está escuchando. Hablábamos también Y hay libros muy buenos donde también nos pueden dar bastantes directrices Hoy hay Exactamente. de información. cómo criar a nuestros hijos, Sí, cómo consultar. sacarlo. Hay iglesias que te dan gratuitamente también consejería. Hay que buscar, Sí, hay que buscar hay que buscar. ayuda. Hay Exactamente. lugar. Hay Estar lugares. Porque consciente que hay un cuando uno problema tiene y buscar. problemas, miren, no hay nada mejor que la multitud de consejeros. Hay lugares. Yo les agradezco Sí. mucho Gracias cada a uno usted, de ustedes Milena. por cada consejo que han dado este día.
Y bueno, yo creo que aquí no estamos para andar señalando el maltrato de alguien o estar criticando, porque nunca sabemos qué es lo que ha pasado dentro de su hogar. Pero sin duda que yo les quiero decir una cosa, que el hijo que respeta y honra a su padre y a su madre hasta la muerte va a tener bastante bendición. Queremos que nos vaya bien en la vida. ¿Quién no va a querer que le vaya bien en la vida? Todos vamos a querer que nos vaya bien en la vida. Correcto. Queremos que nuestros hijos les vayan bien en la vida. Entonces sembremos eso, sembremos amor, sembremos respeto. Aunque quizás no haya sido en la vida que hemos recibido eso, pero nosotros al darlo, miren, no sabemos de dónde nos van a venir las bendiciones. Gracias por todo su cariño. Escríbanme a mi Facebook, a mi Twitter o a mi Instagram y cuéntenme de dónde nos están viendo. Mándenos saludos. Nos vemos el día de mañana.